Retomando las escrituras en Isaías capítulo 6, sobre el cual hemos estado hablando, vemos que Dios no consoló a Isaías, ni tampoco lo condenó, sino que envió al serafín, el cual tomó el carbón con unas tenazas, porque estaba tan caliente que ni el propio serafín lo podía tomar del altar con sus manos. Fue entonces que tocó con él los labios del profeta Isaías y le hizo una ampolla, de tal manera que le cauterizó y limpió sus labios para lo que habría de hablar, y estaba pronto a venir. Fue así que Dios perdonó sus pecados, y cuando preguntó el Señor, ¿a quién enviaré?, Isaías no tardó en decir, heme aquí, envíame a mí, lo cual podemos ver en Isaías capítulo 6, versículo 8. Siendo así que Dios limpia a la persona y posteriormente la envía a cumplir su propósito que ya ha sido previamente establecido por él. Haciendo una pequeña búsqueda en la historia, vemos cómo en el siglo XVIII, durante la expansión norteamericana, hubo un gran avivamiento y los predicadores recurrentemente transmitían en sus prédicas este mensaje: el ser humano es muy malo y Dios está muy enojado con él. Tan grande fue el énfasis en el pecado humano y en la ira de Dios que muchos lo llegaron a llamar la teología del miedo. Ya para el siglo XIX se produjo una reacción en contra de esa tendencia, por lo cual el mensaje fue cambiado y comenzaron a transmitir: el ser humano no es tan malo y Dios no está tan enojado con las personas. En respuesta a esta teología del siglo XIX, fue entonces que en el siglo XX apareció en Estados Unidos la llamada teología de la crisis, la cual ponía su mirada hacia el juicio de Dios. Y los teólogos de este tiempo, durante el siglo XX, dijeron: si van a tomar en serio el retrato bíblico de Dios, deben tomar en cuenta también la ira de Dios. Algunos extremistas decían que ciertas características de Dios que se veían en el Antiguo Testamento eran irracionales en el propio carácter de Dios, y que es inaceptable ver tales manifestaciones de la ira en Él, y que tales cosas no son manifestaciones de justicia y santidad, sino que probablemente fuesen un defecto en su propio carácter. Hay teólogos que hablan de el lado oscuro de Yahvé, algo que se produce impulsado por manifestaciones repentinas, no provocadas, de una ira antojadiza, caprichosa y arbitraria de su parte, algo que apoyan basados en Levíticos capítulo 10, versículo 1 y 2, cuando Nadab y Abiú son consumidos delante de la presencia de Jehová, o incluso mediante la muerte de Ananías y Zafira, narrado en Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 11. Probablemente Aarón, sacerdote del Dios Altísimo, haya dicho en su corazón: ¿qué clase de Dios es este que aún yo sirviéndole, él se lleva a mis hijos? Pero Moisés habló a Aarón las palabras de Dios diciendo: en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado, tal cual vemos en Levítico capítulo 10, versículo 3. Fue entonces que Aarón entendió y cayó delante de Dios. Así vemos claramente que los principios que Dios establece no son negociables. Y asimismo dijo Aarón: seré considerado santo por cualquiera que presuma servirme, y ante el pueblo seré tratado con reverencia. Cuando vemos la historia de Usa el coatita, quien tocó el arca para evitar que cayera al suelo a causa del tambalear desde la carreta en que estaba siendo transportada, él murió súbitamente al tocarla de manera involuntaria. Véase 2 de Samuel capítulo 6 del 6 al 8. Y aunque no dejemos de considerar que probablemente Usa haya muerto de un ataque al corazón, aquí podemos ver, desde un contexto social histórico, la manera en que un pueblo primitivo, con carácter nómada, interpreta ciertas cosas buscando justificar el hecho de que Dios no haría este tipo de cosas. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, cuando leemos la historia de los coatitas, vemos lo sucedido de manera muy clara. Solamente los levitas fueron apartados por Dios para el sacerdocio. Coat fue uno de los hijos de Leví, separado desde su niñez para que cuidaran meticulosamente de las cosas sagradas de Dios, y el Señor estableció que nunca tocarían el trono de Dios porque morirían. Véase en Números capítulo 4. El arca debía ser transportada para siempre a pie, pero al tener prisa la llevaron sobre la carreta y por los baches del camino estuvo a punto de caer. Su pecado fue suponer que sus manos estaban menos contaminadas que la propia tierra sobre la cual habría de caer el arca, cuando en realidad la tierra obedece a las leyes de Dios y no hay nada profano ahí. Pero son las manos del hombre las cuales Dios mismo dio a conocer que no querría que estuviesen sobre el arca debido a la propia condición pecaminosa del hombre, y es por ello que Dios quitó la vida de Usa.
Cuando leemos las Sagradas Escrituras, podemos percatarnos que existen más de 30 delitos para los que Dios ordenó la pena de muerte para los judíos. Los podemos ver en Deuteronomio 17:11, Números 15 del 31 al 35, Deuteronomio 19, 11 al 12, Juan capítulo 8, y estos son solamente algunos de esos versículos. Pero no fue solamente por asesinato que Dios ordenó esto, sino también por homosexualidad, adulterio, ir a un adivino, e incluso si un hijo avergonzaba a sus padres, podía ser condenado a muerte. Y como estos, algunos otros sobre los cuales Dios también ordenó que se declarase la pena de muerte, motivo por el cual algunos teólogos han declarado: cuán primitivo, sanguinario y severo es este Dios. No puede ser el espíritu de amor y misericordia a la luz del Nuevo Testamento. Cuando Marción de Sinope hizo la compilación de los libros de la Biblia, aproximadamente entre el 120 y 130 después de nuestro Señor Jesucristo, se produjo el primer canon de las Sagradas Escrituras, el cual realmente fue un libro muy extraño. El Antiguo Testamento estaba ausente y asimismo muchos de los evangelios estaban ausentes en él. Faltaban muchos documentos porque Marción decía que el Dios del Antiguo Testamento no podía estar ahí, ya que Jesús revelaba una deidad distinta y no una personalidad explosiva y malgeniada, lo cual se vio desde el Sinaí en el Antiguo Testamento. Y aún hoy hay quienes dicen que tal Dios no les resulta soportable y que al comparar el Nuevo y el Antiguo Testamentos, el Antiguo les resulta demasiado severo. El controversial teólogo alemán Hans Kühn, en su obra Justificación, habla sobre la aparente injusticia de la ira de Dios y específicamente en el Antiguo Testamento, sobre lo cual dice, y cito: el verdadero misterio de la iniquidad, el real rompecabezas, no es que un Dios santo y justo debe ejercer justicia. ¿Qué hay de misterio en un Creador santo que por su propia voluntad castigue a las criaturas desobedientes? El verdadero misterio es por qué Dios, de generación en generación, tolera criaturas rebeldes que cometen traición cósmica en contra de su autoridad. Si recordamos que hay más de 30 delitos capitales en el Antiguo Testamento, eso no representaría una forma cruel e inusual de injusticia en manos de Dios, sino que representa en sí misma una reducción masiva en la cantidad de delitos capitales. Pensemos en las reglas establecidas en la creación. Cuando Dios, el gobernante omnipotente y supremo de los cielos y la tierra, sopló sobre el polvo aliento de vida y formó una criatura a su imagen, y Él mismo le dio el estatus más grande en este planeta, la mayor bendición y regalo que jamás Dios hubiese estado obligado a dar, el cual es el don de la vida estampado a su imagen en ese pedazo de barro. Sin embargo, el Señor también advirtió, conforme nos dice Ezequiel capítulo 18 versículo 4, y cito: he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Amados, grande es la gracia y la misericordia de Dios para con nosotros, tal cual nos dice Romanos capítulo 5, versículo 8, y cito: pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, sabiendo que en Él y por medio de Él tenemos la esperanza de la salvación y la vida eterna. Al Señor sea toda la gloria, y a usted, muy amado del Señor, que Dios le bendiga.